precepto. El niño presencia en los hogares modernos el adulterio de sus padres. El niño es testigo presencial de la ira, de la codicia y de la lujuria de aquellos que le dieron la vida. El niño en el hogar ve con asombro el revólver o la escopeta de su padre y la revista o los cuentos de asesinos y ladrones. El niño va al cine donde se goza con balazos, detectives y bandidos salteadores de caminos y de bancos. Cuando llega la noche de Navidad o las fiestas de Reyes Magos, el niño recibe de regalo cañones, revólveres y pistolas de juguete para que juegue a bandidos, o a salteador de caminos. Todo eso va quedando almacenado en el subconsciente del niño. Sus mismos padres lo van envenenando poco a poco con el veneno fatal de la delincuencia. Pasa el tiempo, el niño crece y las ideas del crimen depositadas en el subconsciente, se desarrollan, evolucionan y progresan, aunque la parte vital consciente ignore todo lo que pasa en las profundas regiones del subconsciente. Un día cualquiera el fruto está maduro, y la cosecha es el delito. Todo lo que siembra en el subconsciente aflora en la mente a través del tiempo. La reacción situacionaria de un homicida que jamás quiso matar, es el resultado fatal de todo aquello que aprendió cuando era niño. El nuevo gángster, el salteador, el ladrón nuevo que antes era un honrado ciudadano, son el resultado de una falsa educación. Las novelas pornográficas y las películas eróticas engendran prostitución, seducción y raptos con fuerza y violencia, etc., etc. Los artistas de cine, y los escritores pornográficos, están envenenando el subconsciente de niños y adultos. Ha llegado la hora de luchar contra la corrupción moral de las prostitutas de la inteligencia. En la escuela el niño aprende historias sangrientas que se graban en el subconsciente, astucia, malicia, desconfianza, etc. Todo eso se graba en el subconsciente. Y el resultado fatal es el delito. Circunstancias. Vamos a estudiar las circunstancias. Ciertas circunstancias críticas irritan el subconsciente provocando reacciones criminales. Circunstancias objetivas se combinan en el subconsciente con circunstancias semejantes para provocar el delito. Las imágenes objetivas y subjetivas se combinan para el delito. Por ejemplo, un hombre sin trabajo lleno de hambre y miseria, recuerda haber visto en su infancia a su padre en la misma crisis. Viene a su memoria cuando el padre asaltó a una persona en la calle para robarla. Se acuerda de la buena comida que se sirvió en su casa después del atraco, etc. Entonces la circunstancia crítica en que se halla el hombre sin trabajo, y la circunstancia subjetiva del recuerdo, se combinan para provocar el crimen. Los tres factores genotipo, fenotipo y paratipo son la psicogénesis de todo acto criminoso. Solo con una cultura integral se logra extirpar el delito desde sus más íntimas raíces. Solo con cultura integral podemos vivir autoenaltecedoramente. Solo con el ejemplo dignificante podemos acabar la delincuencia social. El clarividente subconsciente solo percibe la historia de la raza humana a través de los siglos. En el subconsciente viven los recuerdos de todas nuestras pasadas reencarnaciones. Muchas veces un clarividente subconsciente viendo un recuerdo, ha caído en el crimen. Por ejemplo, puede darse el caso de que un clarividente vea a su virtuosa y fiel esposa adulterando. El clarividente está seguro de su visión, sabe que la palabra alucinación ha sido inventada por los ignorantes para disfrazar su propia ignorancia. Sabe que la visión existe. Si el clarividente es un hombre inculto sin disciplina intelectual de ninguna especie, reaccionará de acuerdo con su yo psicobiotipológico. Un neurastenoide la asesinará villanamente después de calumniarla e injuriarla vilmente. Un paranoico proyectará intelectualmente un crimen inteligentísimo. Un epileptoide reaccionará instantáneamente con un brote explosivo de cólera brutal que, después de quebrantar la superestructura fenotípica de control personal creada por los hábitos sociales y la educación, le llevará hasta el asesinato de su virtuosa y fiel esposa. Un oligofrénico podría cometer un asqueante y horripilante crimen, en esa forma asesinaría a su fiel esposa. Un esquizofrénico la abandonaría inmediatamente. Un sádico masoquista la asesinaría durante el mismo acto sexual, o después de ello. Estos son los peligros de la clarividencia subconsciente. El clarividente no duda de la visión. Sabe que esa no es una alucinación. Si el clarividente subconsciente no estudia psiquiatría, teosofía, psicología,
rosacrucismo, etcétera, etcétera, puede caer en los más horrendos crímenes. Esa fiel esposa de nuestro ejemplo pudo haber sido adúltera en una pasada reencarnación, y entonces el clarividente sin disciplina ni cultura intelectual, ignora lo que es el pasado y el subconsciente. El resultado de su ignorancia y falta de cultura es el crimen, la calumnia pública, etcétera, etcétera. En muchas escuelas espiritualistas los clarividentes subconscientes desollan vivo al prójimo, calumnian a los inocentes, los acusan de brujería, hechicería, magia negra, adulterio, robo, estafa, etc. Nadie se les escapa, a todos los calumnian. Es curioso ver a esos orgullosos ignorantes presumiendo de sabios, profetizando infamias, atormentando al prójimo, acusando a los buenos ciudadanos porque en el viejo pasado de sus vidas antiguas los vieron cometiendo errores que hoy serían incapaces de cometer. El Código Penal es también para los videntes calumniadores. Constantemente oímos a esos clarividentes decir frases como estas: fulano de tal es mago negro y me está trabajando. La señora tal está adulterando con el caballero tal, aun cuando la calumniada esposa sea una santa. Nada respetan esos videntes ignorantes. Sin embargo, no podemos culpar a la clarividencia. Realmente el sexto sentido es tan natural y normal como los ojos, los oídos, el olfato, la boca, el tacto. La culpa de estos errores no es la clarividencia. La causa de todos esos errores es la falta de cultura intelectual y de respeto al prójimo. En el subconsciente viven los recuerdos de todos aquellos errores que cometimos en las antiguas reencarnaciones. El clarividente sin cultura ve todos esos errores del pasado y entonces se confunde y calumnia a personas justas y honradas. El clarividente culto, el clarividente intelectual que ha estudiado psiquiatría, psicología, teosofía, rosacrucismo, etcétera, etcétera. No cae en semejantes errores porque tiene disciplina intelectual. El clarividente culto, educado, respetuoso y disciplinado intelectualmente goza de intelección iluminada, y sabe leer en el subconsciente de la naturaleza a plena conciencia. Entonces es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y de sus razas. Es un iluminado clarividente. Capítulo 22. La supraconsciencia. El género de clarividencia más elevado que existe en el universo, es la conciencia. Todos los avataras o mensajeros de los mundos superiores, han sido clarividentes supraconscientes. Hermes, Trimegisto, Rama, Krishna, Buda, Jesucristo, etc. fueron seres supraconscientes, mensajeros de los mundos superiores, iniciadores de nuevas eras de evolución histórica. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Vamos a examinar por separado cada uno de estos tres escalones. Empecemos con la imaginación. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación es el translúcido del alma. Lo importante es aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. Aquel que aprende a pensar una sola cosa hace maravillas y prodigios. El discípulo que quiera alcanzar el conocimiento imaginativo debe aprender a concentrarse y saber meditar profundamente. El mejor ejercicio para alcanzar el conocimiento imaginativo es el siguiente. Sentados frente a una planta nos concentramos en ella hasta olvidar todo lo que no sea ella. Luego, cerrando los ojos, nos adormeceremos conservando en nuestra imaginación la forma y figura de la planta, su estructura, su perfume y su color. El discípulo debe provocar el sueño durante estas prácticas. El discípulo dormitando meditará profundamente en la constitución interna del vegetal. El discípulo imaginará las células vivientes de la planta. La célula vegetal posee protoplasma, membrana y núcleo. El protoplasma es una sustancia viscosa, elástica y transparente muy parecida a la clara de huevo, materia albuminoidea. El discípulo dormitando debe reflexionar sobre los 4 elementos fundamentales del protoplasma de la célula vegetal. Estos 4 elementos son, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, y el nitrógeno. La membrana es una sustancia maravillosa sin color, que en el agua resulta totalmente insoluble. Esa sustancia es la famosa celulosa. El discípulo bien concentrado imaginará el núcleo de la célula como un pequeño corpúsculo donde palpita la gran vida universal.
Dentro del núcleo está el filamento nuclear, el jugo nuclear y los nucleolos envueltos todos por la membrana nuclear. Los nucleolos son corpúsculos infinitesimales llenos de brillo y belleza, productos residuales de las reacciones incesantes del organismo vegetal. El discípulo bien concentrado debe imaginar con toda precisión lógica todas esas sustancias minerales y combinaciones orgánicas que se desenvuelven armoniosamente en el protoplasma celular de la planta. Pensad en los granos de almidón y en la portentosa clorofila sin la cual sería imposible llegar a síntesis orgánicas perfectas. La clorofila se presenta en forma granulada, cloroleucitos, de color amarillo muy hermoso, xantófila. Esta última bajo los rayos solares se pinta con ese verde tan precioso del vegetal. Toda la planta es una perfecta comunidad celular de perfecciones incalculables. Debe el estudiante meditar en la perfección de la planta y en todos sus procesos científicos, lleno de una beatitud mística, y encantado de tanta belleza. El místico se extasía recordando todos los fenómenos de nutrición, relación y reproducción de cada célula vegetal. Miremos el cáliz de la flor, allí están sus órganos sexuales. Allí está el polen, elemento reproductor masculino. Allí está el pistilo o gineceo, órgano femenino preciosísimo con su ovario, estilo y estigma. El ovario es un saco lleno de óvulos maravillosos. Con relación al pistilo, los estambres pueden ocupar distintas posiciones: inserción por debajo del ovario, alrededor del ovario o por encima del ovario. La fecundación se verifica con la función de los gérmenes femeninos y los gametos masculinos. El polen, gameto masculino, después de salir de la antena llega entonces al ovario de la planta donde ansioso le espera el óvulo, gameto femenino. La semilla es el óvulo precioso y encantador que después de haber sido fecundado se transforma y crece. Recuerde ahora el estudiante aquella época en la cual está ahora meditando, brotaba como un tallito delicado. Imagínensela creciendo lentamente hasta verla con la imaginación echando ramas, hojas y flores. Recuerde que todo lo que nace tiene que morir. Imagine ahora el proceso del morir de la planta. Sus flores se marchitan, sus hojas se secan y el viento se las lleva y, por último, solo quedan algunos leños secos. Este proceso del nacer y del morir es maravilloso. Meditando en todo este proceso del nacer y del morir de una planta, meditando en toda esa maravillosa vida del vegetal, si la concentración es perfecta, y si el sueño logra hacerse profundo, entonces giran los chakras del cuerpo astral, se desarrollan y desenvuelven. La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos. Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y progreso de los chakras, discos, o flores de loto del cuerpo astral. El estudiante necesita mucha paciencia porque cualquier acto de impaciencia lo lleva al fracaso. Se necesita paciencia, voluntad, tenacidad y fe absolutamente consciente. Un día cualquiera entre sueños surge durante la meditación un cuadro lejano, un paisaje de la naturaleza, un rostro, etc. Esta es la señal de que ya se está progresando. El estudiante se eleva poco a poco al conocimiento imaginativo. El estudiante va rasgando el velo de Isis poco a poco. Un día cualquiera desaparece la planta en la cual está meditando y entonces ve un hermoso niño reemplazando al vegetal. Ese niño es el elemental de planta. El alma vegetal. Más tarde durante el sueño despierta su conciencia y entonces puede decir, estoy en cuerpo astral. La conciencia despierta poco a poco. Por este camino llega el instante en que el discípulo ha adquirido la conciencia continua. Cuando el estudiante goza de conciencia continua, ya no sueña, ya no puede soñar porque su conciencia está despierta. Entonces aun cuando su cuerpo esté dormido, él se mueve consciente en los mundos superiores. La meditación exacta despierta los sentidos internos, y produce una transformación total de los cuerpos internos. El que despierta la conciencia ha llegado al conocimiento imaginativo. Se mueve en un mundo de imágenes simbólicas. Aquellos símbolos que antes veía cuando soñaba, ahora los ve sin soñar, antes los veía en la conciencia dormida, ahora se mueve entre ellos con conciencia de vigilia, aun cuando su cuerpo físico esté profundamente dormido.
Al llegar al conocimiento imaginativo, el estudiante ve los símbolos pero no